granja, más problemas vamos a tener, sobre todo por este esquema de transmisión horizontal de infecciones. El tipo de construcción e instalación, pues también tendrá un efecto, sobre todo si hablamos de tecnificadas. La granja tecnificada de alguna manera reduce la tasa de contaminación, y en México empezamos a tener granjas con aire filtrado, y pues sí observamos que hay una diferencia notable en la posibilidad de mantener una granja libre de enfermedades con aire filtrado a las granjas convencionales semitecnificadas, donde tenemos ventilaciones naturales, ¿no? Y en ese sentido, pues sí será un poco diferente el esquema. En el caso de la tecnificación de las granjas, pues también aquí hay una gran variedad de efectos. Lo que sí es interesante, observamos en la medida en que visitamos granjas, es que aún teniendo sistemas de ventilación automatizados, si los trabajadores, si los encargados de la granja no están capacitados en el manejo de este tipo de instalación automatizado con controles electrónicos, pues al final acaba siendo peor que tener una ventilación natural, porque resulta que una nave cerrada con ventilación forzada, con extractores, si no es bien manejada, acaba siendo más caliente y acaba acumulando más gases que una instalación convencional. Así es que, bueno, hay que también tener elementos para decir si la tecnificación es adecuada. Aquí en México también se nos ha dado mucho el esquema de hacer medio tecnificadas las granjas, ¿no? Hacemos una nave con un plafón, pero no le ponemos extractores, no generamos túneles de ventilación. Entonces, en lugar de hacer una ventilación natural adecuada, hacemos una medio tunelización que no es completa y que genera más problemas de eliminación de gases que en una nave normal. Los sistemas de alimentación también son importantes. Desde luego, pues aquí en la zona, y sobre todo en las granjas de producción intensiva, pues ya tendremos a hacer la alimentación automatizada, no por otra cosa, sino porque ya no hay mano de obra, pues ya no hay quien le dé de comer a los animales, así es que es más fácil poner un alimentador y una tolva para poder dar de comer. Eso de alguna manera reduce los problemas que teníamos antes de comerderos que se quedaban sin alimento porque el trabajador pues, le daba flojera llenar media nave y pues no le ponía tantito comederos, ¿no? Y pues, los cerdos siempre hambrientos. Otro problema común, suministro de agua, desgraciadamente en México, aquí en la zona inclusive, tenemos aguas duras, aguas con muchas sales, y esto hace que eventualmente el agua inclusive sea no potable, es decir, tenga demasiada sal y a los cerdos les sabe feo el agua, o bien tenemos el problema de que se tapan los chupones, se tapan las tuberías, y pues esto nos reduce el aporte de agua para los animales. Otra cosa importante dentro del complejo respiratorio es el manejo de la granja. Dentro del manejo de granja, pues ya hablamos de factores directamente relacionados con el manejo del corral, de las temperaturas, la densidad de población, la ventilación propia de cada unidad, inclusive de cada corral. Es decir, cómo estamos manejando nuestros cerdos. ¿Por qué? Porque en esto ya va un factor adicional de predisposición. Tenemos que si el medio ambiente en el corral no es el adecuado, tendremos un factor que ayuda a que se genere la infección. Por ejemplo, en este tipo de destetes de wing to finish, donde el lechón destetado se va al piso, pues a veces les ponemos alguna especie de plafón, algún nido para que se calienten los animales, pero con frecuencia no les ponemos lámparas, no les ponemos una fuente de calor. Entonces, a pesar de tener un techito, pues en realidad el ambiente dentro del nido sigue siendo frío, porque los cerdos no alcanzan a calentar el nido. Y luego nos preguntamos por qué los cerdos se enferman tanto. Pues obviamente si los tenemos en invierno a 12 grados, los cerdos no van a aguantar y se van a acabar enfermando. Entonces, la condición es muy importante. Bueno, hay winter feeds donde ni siquiera les ponen viruta o les ponen paja en el piso, y eso pues agrava el problema. O bien hay errores en la colocación de los chupones, les dejan el chupón a la altura de la engorda, y cuando llegan los destetados no tienen agua. En fin, hay muchos detalles que pueden afectar el bienestar de los cerdos al recibirlos en los corrales. Por otro lado, la densidad de población es muy importante. En las engordas, yo creo que el predisponente actual más importante de enfermedades respiratorias en la finalización es la densidad de población. Queremos vender cerdos de 130 kilos, dándoles 80 centímetros cuadrados por animal.
En esas condiciones pues es imposible que haya un bienestar. Los cerdos están amontonados, les cuesta mucho trabajo llegar al chupón, llegar al comedero, y eso va a limitar, por una parte, la velocidad de crecimiento que tienen los animales, y por otro lado, genera un factor estresante que se va a desencadenar como un problema respiratorio. Así que hablamos del bienestar animal, y eso está relacionado con el grado de estrés que vamos a tener en los corrales, y el grado de estrés es un predisponente muy importante de la enfermedad respiratoria, como nos va a comentar el doctor Nolasco. Por otro lado, también tenemos situaciones de reacomodos, que eventualmente se hacen reacomodos, que lo único que mayor estrés, mayor problema respiratorio. Las enfermedades endémicas de la granja pues, obviamente serán importantes. Si este corral tiene pues, de manera endémica PIRS, tiene micoplasma, tiene ojo azul, pues, obviamente tendremos una serie de factores que van a generarnos constantemente enfermedad. Finalmente, los programas de vacunación y medicación también tendrán un efecto sobre la presentación clínica de la enfermedad. Dentro de los corrales, ya en relación a la situación de la salud respiratoria de los animales, pues hay que recordar que los cerdos tienen una curva de temperatura, hay que respetar más o menos esa curva de temperatura para el bienestar de ellos. Los lechones pues, ingresan con 28, 29 grados de temperatura, y los cerdos de engorda lo que piden son 21, 22 grados. Pues tenemos un rango muy amplio donde tenemos que trabajar en una temperatura de confort para los animales. Sabemos que las corrientes de aire son negativas para los animales, sobre todo por un factor de estrés térmico que desestabiliza la temperatura corporal y favorece la presentación de enfermedades. La humedad y el polvo son condiciones de una mala calidad del aire que también afectan sobre todo la eficiencia de la limpieza de las vías respiratorias. Los pisos húmedos o fosas llenas obviamente nos van a llevar a una generación excesiva de gases tóxicos. Por ejemplo, el amoníaco, el monóxido de carbono, el CO2, el metano. Estos gases de oxígeno disponible en la nave, y en ese sentido los animales se van a sentir aletargados y van a dejar de consumir. Muchas veces nos preguntamos por qué va tan atrasado, si pusieron condiciones dentro de la nave. Nos asomamos a cuánto tiempo los cerdos permanecen dormidos, pues ahí puede estar la respuesta. A mayor cantidad de gases, observamos que los cerdos están más tiempo dormidos, están aletargados por la baja concentración de oxígeno ambiental, y eso va a influir directamente sobre el consumo de alimento. Y por otro lado, estos gases predisponen al problema respiratorio porque bajan la limpieza del árbol traqueobronquial, y con ello pues se favorece la presentación de agentes microbianos patógenos. Finalmente tenemos lo que se llama el bioaerosol, que es la cantidad de microbios que están en el medio ambiente en una población. Entonces, a mayor cantidad de animales, vamos a tener mayor cantidad de microbios circulantes en el medio ambiente. Y si la ventilación es mala, obviamente estos microbios se incrementan tanto que finalmente van a afectar a los animales. Platicado esta imagen de cuáles son los agentes que intervienen en el complejo respiratorio porcino. Como vimos la presentación en otros lados no lo habíamos puesto, aquí nos faltó ojo azul, que aquí en la zona es fundamental dentro del proceso respiratorio de los cerdos, pero pues desde luego tenemos virus de PIRS, influenza porcina en sus diferentes variantes. Tenemos eventualmente el circovirus porcino, que ha vuelto a ser una enfermedad que se presenta en las granjas a pesar de los programas de vacunación. Y tenemos toda la serie de bacterias que van asociadas generalmente a los agentes virales. Mycoplasma y Pneumonia, Clobacillus pleuropneumoniae son agentes primarios por sí mismos, ellos sí causan enfermedad sin un agente viral primario. Todos los demás, Pasteurella, Glasirella, Streptococo, Actino, Bordetella, todos los de la familia Suis, pues normalmente son agentes secundarios a una infección viral o a una bacteria primaria, como Mycoplasma. Vamos a hablar brevemente de los agentes infecciosos, sobre todo por su importancia en la interacción cerdos. Pues realmente tenemos presentaciones
la influenza que da en el destete y la influenza que da en la engorda. Con frecuencia son virus diferentes y son cuadros clínicos diferentes, pero con un impacto semejante. Los cerdos presentan fiebre cuando tienen influenza, así es que son cerdos que bajan el consumo de alimento, se ven amontonados, se ven con cara de enfermedad, con los ojos lagañosos, la nariz con secreciones mucosas, comentamos baja el consumo de alimento. Algunos animales pueden estar con dificultad respiratoria o con brinco respiratorio. Todo ello pues ya nos va orientando a que se trata de un problema de influenza. Aumenta el índice de tos, aumenta el índice de estornudos, que son otros elementos que nos ayudan a ir identificando el problema. Pero particularmente el moco nasal nos puede ayudar, sobre todo en los destetados. A la necropsia, el pulmón se observa como un tablero de ajedrez, con cuadritos rojos oscuros y cuadritos amarillos o rosas, que corresponden a lobulillos sanos, alternados con lobulillos neumónicos, todos estos rojos. Y otra característica de la necropsia, que es importante abrir las tráqueas y los bronquios para ver esto, es la presencia de moco, sobre todo en la parte de los bronquios principales y en los bronquios. El hallazgo de moco, ya sea moco acuoso o purulento, como en este caso, pues nos determina que efectivamente hay un agente microbiano que se está multiplicando en la vía respiratoria profunda. Y algo importante para diferenciar de micoplasma: micoplasma generalmente no produce moco. El moco, la lesión que produce el micoplasma es en los bronquios profundos, no en la parte superior. En cambio, influenza afecta tráquea y bronquios, y por ello la secreción de moco es mucho mayor. Por eso, para mí, esta lesión es clave en el diagnóstico de una u otra enfermedad. Otra vez, el hallazgo de lóbulos, inclusive aquí ya completos, o lobulillos inflamados de color rojo, alternados con lobulillos de color más claro o más rosáceo. Y otra vez, la presencia de moco en el árbol traqueobronquial, que es muy característico. Decíamos que hay tres variantes de virus de influenza: el H1N1, el H3N2, y ahora ya reconocemos más el H1N2, aunque es una enfermedad que afecta más al pie de cría y eventualmente luego se le engorda, pues ya cobra cierta relevancia. De hecho, las vacunas ya contienen el virus H1N2, pero sobre todo batallamos con el H1N1 y el H3N2, siguen siendo los clásicos. Y cabría mencionar, hay variantes sobre todo del H3N2, porque el H3N2 tiene 4 clústeres diferentes, 4 variantes importantes. El clúster 4 es la variante más patógena que tenemos en la actualidad. El virus clásico es el H3N2 simple, y ese lo comparten con los humanos. De hecho, algunas granjas se infectan a partir de los trabajadores que ingresan con influenza y pueden infectar a los animales. El H1N1 también tiene una pequeña variación. El virus H1N1 original sigue siendo prácticamente el mismo, pero ya en las granjas estamos encontrando el virus pandémico humano. ¿Qué quiere decir? Pues otra vez que los humanos le hemos llevado a los cerdos el virus H1N1 y ya aparece en las secuencias que tenemos de virus de influenza. Esto es grave porque cada vez se amplía más el abanico de variantes de virus de influenza. Lo que no hemos encontrado hasta ahora es directamente los virus de influenza aviar, aunque muchos consideran que tener aves y tener cerdos en la misma granja genera un riesgo de contaminación. Más bien, hasta ahora la contaminación ha sido de humanos a cerdos, no tanto de aves a cerdos. Y bueno, aquí en la zona de los Altos, pues es muy difícil pensar en no tener granjas donde vemos aves y cerdos prácticamente conviviendo en los mismos terrenos. Afortunadamente, hasta ahora los virus son diferentes. Para el diagnóstico de influenza, pues utilizamos las pruebas de ELISA. Estas nos dicen nada más si es que es positivo o negativo a virus de influenza. No nos dice qué virus es. Es la prueba más sencilla, la más comercial, pero no se lo tipifica. Y en este caso, pues vamos a encontrar un resultado con negativos, positivos. Aquí lo más importante es hacer un esquema de en qué edades están cayendo los positivos para ubicar en dónde está circulando el virus. Ya una prueba más específica sería tipificando H1N1 y H3N2, y podemos tener estos tres escenarios: uno en donde H1N1 es el predominante, los títulos son más altos; un escenario 2 en donde H3N2 es el predominante; y el peor de los escenarios, y desgraciadamente el más común de las granjas, que tengamos los dos virus. Y entonces en las dos variantes
tenemos títulos altos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una infección mixta de virus de influenza. Y lo vemos en las serologías. Es una gráfica en pie de cría y observamos que va a haber reactividad hacia los dos virus de influenza, tanto H1 como H3. En las engordas también esto nos ocurre. Aquí, por ejemplo, hay reactividad al virus H3N2 en la etapa del destete. Básicamente son anticuerpos maternos. Todo se tranquiliza a lo largo de la engorda, pero a partir de la semana 12 empezamos a tener reactividad, de la semana 20. Eso quiere decir que por la semana 17, 18 inició la infección y en la semana 20 ya están titulando los animales a ambos virus. ¿Qué es lo que nos implica esto? Pues que tenemos una infección mixta ya en la engorda. Y en la engorda es donde más nos cuesta, porque los cerdos que se deprimen dejan de comer y entonces frena mucho el crecimiento. Los influenza es uno de los agentes que se ha vuelto más común en nuestro medio, en el medio posible. En el caso del virus de Pierce, pues sigue siendo un virus bastante agresivo para los cerdos, sobre todo en la etapa de destete, que es donde predominantemente genera daño, independientemente de los daños que produce en el sitio 1, que vamos a ver un poco más adelante. Aquí en este caso observamos el cuadro clásico, cerdos afiebrados, amontonados, que tienen las orejitas para atrás, porque están muy deprimidos, tienen lagañas, generalmente no tienen moco, a menos que esté en una infección mixta Pierce con influenza, que no es raro. De hecho es común encontrar ambos virus en la semana 6 y 7 de edad. Y bueno, estos cerdos obviamente bajan su consumo de alimento, algunos inclusive pueden ponerse morados de las orejas, de la panza, de la trompa, tener una dificultad respiratoria severa, y pues normalmente ya las infecciones secundarias en el complejo son las que se van a manifestar. Pierce normalmente va acompañado de Glasella parasuis o va acompañado de Streptococcus suis, o bien el ejemplo que veíamos en donde puede estar interactuando virus de Pierce y virus de influenza, ambos como infecciones. Las lesiones pulmonares pues, manifiestan un puntilleo en los lóbulos caudales, principalmente, como si fueran pequeñas hemorragias en la parte posterior de los pulmones. Es una lesión significativa, pero desde luego que tendremos que corroborar con un estudio de laboratorio. Voy a hablar un poco del brote de Pierce con la cepa 174. Esta cepa la empezamos a observar hace un poco más de un año en la zona de Querétaro, algo en Guanajuato. Hasta ahí se había mantenido más o menos controlada. Y este año la observamos sobre todo desde fin de año, inicio de este año, en la zona de Veracruz y de Tehuacán, en Puebla. Hablamos de ella y la resaltamos sobre todo porque aquí en la zona de Tepa no tenemos identificada esta cepa, pero es una cepa sumamente agresiva y pues vamos a ver un poquito de lo que tiene. Luego vamos a manejar sobre todo la parte reproductiva, porque esta cepa es particularmente agresiva para la reproducción, más que para el cuadro respiratorio, aunque pues no dejan de matar al 20% de los lechones en destete. En Estados Unidos reportaban hasta el 50% de mortalidad con esta cepa, pero bueno, aquí sí nos está zarandeando sobre todo en la etapa de reproductores. Aquí, por ejemplo, un caso de una granja que tiene un brote de cepa 174 y vean la caída tan espectacular que tienen las tasas de aparición. De ser una granja que anda normalmente arriba del 90%, una granja que más o menos con pie de cría nuevo, tendrían un par de partos cuando mucho, con arriba del 90% de tasa de aparición, una granja de 2.500 dientes, y vean hasta dónde se van, a tasas de aparición del 60%, y vean el tiempo que dura, que ese es el otro problema, que pues angustia, ¿no? Vamos a tener por lo menos 6 semanas donde el virus está constantemente afectando a los animales. Hasta después de 6 semanas empieza a verse la luz y a recuperar algo de la tasa de aparición que se ha perdido. La otra cosa que es muy grave es la pérdida de nacidos vivos. Los nacidos totales no se afectan gran cosa, más o menos se van manteniendo. La granja andaba sobre 14 y fracción de nacidos totales, se baja a 12, pero recupera los 14 nacidos totales. Sin embargo, pues ven la caída de los nacidos vivos. Nos vamos desde 12.80 a 12.90
hasta un lechón nacido vivo en la etapa más crítica del brote. ¿Y por qué? Porque tenemos una cantidad impresionante de nacidos muertos y momias. Y pues nos estamos yendo, en este caso, en la línea azul, a los nacidos muertos, hasta el 90% de nacidos muertos que se cuantifican. Y en el caso de las momias es lo mismo. Aquí prácticamente o era nacido muerto o era momia. A veces es difícil diferenciar uno de otro, sobre todo los caseteros agarran parejo y uno le ponen momia y otro nacido muerto. La característica es que son lechones que nacen inicialmente en el brote, nacidos muertos, pero en proceso de descomposición. Todavía no son momias, pero ya están medio verdosos, medio cafés, cuando son abortados o cuando son paridos. Entonces es una peculiaridad de la enfermedad y gradualmente van apareciendo más fetos momificados. Esta es otra granja, en la zona del pueblo, con datos más recientes del brote, del fin del año pasado e inicios de este. Todavía, de hecho, no acabamos de darle punto final a este brote, llamamos tiempo a la estabilidad. Ya empiezan a ser negativos los brotes, pero todavía no hay una estabilidad completa. Esta granja se maneja en bandas. Pueden ver que hay semanas sin montas, semanas con montas. Aquí estamos llegando. Este es nada más el reporte de tasa de aparición con abortos. Quitamos el reporte de tasa de aparición del total de montas y de hembras gestantes en las diferentes semanas. Aquí nada más estamos ilustrando el número de montas en la banda y lo que resulta al final, ¿no? Aquí antes de brote, las tasas de aparición 84, 83, 84, 84. Una granja ya con hembras relativamente viejas, la fertilidad no es muy buena, pero se defendía, ¿no? Llega el brote y vamos. 29% de tasa de aparición. O sea, ¿qué quiere decir? En 2 semanas perdimos todas estas hembras. Prácticamente en 3 semanas. No, 2 semanas, perdón. Eran 88 que estaban ya en días de aparición. 70 pérdidas en la siguiente banda, 67%, 37, casi 40, 50 pérdidas, 73%. Una peculiaridad que tiene esta cepa es que no solamente abortan en el último tercio de gestación, también abortan en el inicio, en el segundo tercio. Y por eso vemos que aquí en esta región, donde normalmente el PIRS no afecta, en este caso sí afecta, sobre todo por la fiebre que producen las cerdas. Diferenciamos con influenza y no encontramos influenza. Hasta ahora en casi todas las granjas de la zona de Tehuacán, lo que hemos encontrado es PIRS. Y es el mismo PIRS. En todas las granjas secuenciamos el virus, inicialmente lo clasificamos, y bueno, todas tienen el 174. Tehuacán no tenía cambio de virus de PIRS desde el 2003, donde le ingresó a la zona la cepa 1.26.2. En ese entonces, pues también causó un brote bastante severo, y a partir de entonces prácticamente no cambió la cepa. Hasta el año pasado seguíamos encontrando la 1.26.2 entre las granjas de Veracruz y de Puebla. Este año por eso pudimos identificar la entrada de esta nueva cepa, y por eso es tan importante llevar un registro de las cepas que están apareciendo en la región, para saber cuándo llega una nueva que sea más agresiva todavía. Hay una cepa que es más agresiva que la 174, la 144 que está ahora en Estados Unidos y también está siendo devastadora. Todavía no la identificamos en México, pero ya sabemos que tarde o temprano nos va a llegar. Por lo pronto, en Jalisco no hemos tenido la 174, así es que hay que estar muy pendientes con el tema de bioseguridad para evitar su entrada en las granjas. Entonces vean cómo los impactos son demoledores, ¿no? Hay 2.000, no quedó bien aquí el numerito, eran 2.400 montas, 550 abortos. Se abortó el 25% del total de hembras montadas en este intervalo de tiempo. Entonces es una enfermedad bastante grave. Y una peculiaridad, sobre todo en abortos de media gestación, antes de los 70 días, este color rojo de los fetos. Una peculiaridad que tienen estos abortos. Y bueno, pues otra vez, el otro acompañante de los abortos son los nacidos muertos y las momias. En esta granja anterior, este fue el porcentaje de nacidos muertos
hasta el 40% y de momes hasta el 25%. Y vean, pues, varias semanas lo que dura el impacto del brote. Más o menos tenemos estimado entre 4 y 5 meses de duración de los brotes. Y bueno, finalmente era un poco para que viéramos que es muy importante darle seguimiento a las cepas que nos están afectando. Normalmente hacemos, para confirmar un brote de PIRS, pruebas de PCR, donde con los títulos altos, 10 a la 5, 10 a la 6, pues nos indica que hay cientos de miles o millones de partículas virales por mililitro de sangre. Lo podemos ver en diferentes etapas, ya sea en hembras que están abortando. En este caso, sobre todo, muestramos destetados, que es donde el impacto de PIRS es mayor en línea de producción. En la engorda va a reducir los efectos, pero en el destete siempre, entre la quinta y la novena semana, es donde tiene el mayor impacto. Lo mismo vemos aquí en este cuadro de abajo de otra granja. En la tercera semana prácticamente es negativo, 10 a la 2 se considera negativo, pero ya cuando tienen 6 semanas, pues estamos en 10 a la 6, y de ahí para arriba hasta la semana 9. Ya se va bajando el engorde, 10 a la 1 se considera negativo, en 4 y 5 meses. Entonces, es una enfermedad fundamentalmente del destete, a diferencia de la influenza, que puede pegar en destete o en engorde. Y bueno, la otra es hacer la prueba de RFLP, que nos indica cuál es la cepa de virus que está circulando. Nuestra propuesta siempre es mínimo muestrear 2 veces al año las granjas, y en esas 2 ocasiones, si salen positivas, sobre todo monitoreando destetes, hacer el RFLP y saber qué cepa está circulando. Si cada año es la misma, no hay mucho problema. La granja se vuelve endémica y maneja con su inmunidad su virus. Si cambia la cepa, entonces sí hay que tener cuidado, porque puede ser una cepa de mayor virulencia y con un mayor impacto clínico. Finalmente se hacen secuenciaciones, que ahí lo que hace es ubicar dónde está nuestro virus en todo el montón de secuencias identificadas de virus de PIRS. Hay más de 4.000 secuencias identificadas, así es que pues, realmente es complicado a veces ubicarlos, y bueno, por lo menos podremos saber en qué estirpe está el virus de todo este árbol y tratar de correlacionarlo con la situación clínica que nos va a dar. El virus también se ha vuelto otra vez importante. Casualmente hemos tenido algunos problemas con fallas vacunales, en donde volvemos a ver este escenario, donde los cerdos se adelgazan considerablemente debido al efecto de la enfermedad. Normalmente pues, le echamos la culpa a la vacuna, no, la vacuna ya no funciona. Bueno, hay que considerar, en primer lugar, que ahora tenemos nuevos circovirus. Antes era el circovirus 2 tipo A, después cambió al tipo B. Ahorita el predominante en el país es el tipo D. Ese es el circovirus más común ahora en un sondeo que se hizo en el país. Pues está muy distante de la vacuna, que es el tipo A. Entonces, las vacunas no han cambiado, lo que se ha ido cambiando es el virus. Aunque se supone que la inmunidad sigue siendo buena, cruzada, pues de repente podemos considerar que puede haber cierta variación, ¿no? Y que no todos los cerdos responden igual a la vacuna. Seguramente ya se están haciendo, bueno, de hecho ya hay actualizaciones, ya hay una marca comercial que tiene circovirus 2B, todavía no hay con 2D, pero sí ya hay con 2B. Y bueno, el otro problema que yo veo más grave todavía es que vacunamos cerdos enfermos. En un brote de PIRS, en un brote de PET, pues estamos vacunando lechones recuperados o lechones virémicos que no van a responder igual a la vacuna. Y en ese caso es cuando vemos una mayor cantidad de fallas vacunales. Independientemente de problemas de manejo, a veces hemos encontrado que pues, no le aplican a todos los cerdos la vacuna porque el vacunador se cansan. Entonces dice, pues uno sí, uno no, uno sí, uno no. Quiero la vacuna, me hago paso. Así que a mí no me va a tocar porque yo soy en maternidad y los engordan les toca la enfermedad. Pero pues eso es el caso menos común, ¿no? Aunque se da, no es tan común. Lo más común es que vacunemos cerdos enfermos que no responden a la vacuna. Entonces, cuando vemos el escenario de posibles circovirus, hay que hacer una prueba serológica, hay que hacer PCR, hay que hacer necropsias, donde vamos a observar estos ganglios muy aumentados de tamaño. Histológicamente se ve una lesión bien característica, que no hay que detallar mucho, es una
lesión granulomatosa de los ganglios linfáticos, que corresponde a infección por circovirus. Cuando juntamos todo esto, más el PCR, pues prácticamente decimos es circovirus. Ahora hay que ver por qué les dio. Si es porque se vacunó mal, si porque estaban enfermos cuando se vacunaron, o bien, pues la vacuna no está generando la inmunidad que esperamos. Pasando a agentes bacterianos, la enfermedad de Glasser sigue siendo la enfermedad más importante dentro del complejo respiratorio porcino en el destete. Entre las 5 y las 10 semanas, cuando el Glasser tiene un mayor impacto. Y es cuando vemos estos cerdos que pues inicialmente tienen problemas de Pierce o de influenza y después se les complica con Glasser, y observamos cerdos deprimidos, afiebrados, postrados, con abultamiento de las articulaciones, algunos con las orejas amoratadas, con dificultad respiratoria severa, muchos otros mueren súbitamente, algunos otros pueden tener cuadro nervioso, el cuadro de la enfermedad es muy variado. Lo que sí coincide siempre, al abrir a los cerdos, vamos a encontrar pleuritis fibrinosa, el pulmón recubierto de fibrina, la superficie costal lo mismo, observamos arteritis fibrinosas, estas abultamientos articulares, cuando los abrimos están llenos de líquido amarillo y algo de fibrina. Y bueno, también hay fibrina en cavidad abdominal, la bacteria es septicémica, por lo tanto desarrolla este tipo de lesión fibrinosa en cavidad abdominal, cavidad torácica, en el pericardio e inclusive en la cavidad craneana, por eso muchas veces da cuadro nervioso. Entonces, bueno, la presencia de fibrina bien característica, recubriendo los órganos en las diferentes cavidades. Este es el caso más extremo, ¿no? Ya todo recubierto de fibrina. Inclusive algunas veces se producen infartos. Hay gente que puede confundir esta lesión roja oscura con un infarto asociado a actinobacillus pleurocneumonia. Sin embargo, la Xylella parasuis también produce infartos pulmonares. Pues bueno, hay que hacer la diferenciación, sobre todo por edad. APP no es común en el destete. Llega a haber casos, pero son bastante esporádicos y raros. Lo que es común en destete es la Xylella parasuis. Otro agente bacteriano importante, Mycoplasma pneumoniae, sobre todo en las engordas. Es una bacteria más relacionada con una contaminación temprana en los lechones en la maternidad por las madres, sobre todo las madres primerizas transmiten la infección al lechón, y ya en los destetes o en la engorda hay una transmisión horizontal entre los lechones que genera una tasa de enfermedad importante. Normalmente vemos ya micoplasma, sobre todo en la finalización, que es donde se combina con factores medioambientales. Y bueno, normalmente hacemos el diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae en el rastro, porque ahí tenemos una posibilidad de ver una mayor gama de lesiones pulmonares. Pues nos agarramos por lo menos 100 cerdos de los que se mandan a sacrificio, los revisamos y pues si encontramos un porcentaje alto de animales que tienen este tipo de lesión, consolidación craneal que va de un color café claro a unas lesiones más rojizas, bueno, pues estamos probablemente en presencia de un problema de micoplasma. Hay que diferenciar de influenza. Es muy común esa infección mixta, micoplasma con influenza, sobre todo en la finalización. Ahí requerimos un estudio serológico de influenza y de micoplasma para ver quién se está moviendo, y a lo mejor los dos se están moviendo simultáneamente. Una serología donde podemos ir evaluando cómo se mueve el micoplasma en la población. Esta es una serología donde las condiciones ambientales en los destetes son muy malas, y desde el destete empieza a haber una difusión de la infección, y por lo tanto la respuesta inmune se mantiene alta prácticamente todo el destete, baja un poquito en la engorda, pero vuelve a crecer, y en la finalización. Esta es una granja de lo más común que encontramos ahora. Están estables toda la engorda, y ya cuando llegan a la finalización es cuando se presenta la enfermedad debido a condiciones ambientales o asociaciones con influenza. La multocida es el secundario de todo el mundo, una bacteria que vive en la faringe, y cualquier cosa que infecta el pulmón, ahí va a estar la multocida. Tanto que no le damos ya mucha importancia. Es una enfermedad que pues sí requiere un control con antibióticos, genera consolidaciones de color rojo oscuro, de tamaño considerable,
incrementa mucho la signología clínica de dificultad respiratoria, no aumenta tanto la mortalidad, no es una bacteria que produce una lesión tan extensa, vean que solo los glóbulos craneales están afectados. Sin embargo, sí afecta mucho la velocidad de crecimiento y el tiempo de venta de los animales. Así es que también hay que considerar. Desgraciadamente, esta bacteria básicamente se ve necrótica. No es una cosa que digamos clínicamente, tiene pastelera, ¿no? Parte del complejo respiratorio. Y ya para el final, pues la reina de las enfermedades respiratorias es APP o pleuroneumonía por Echinobacillus pneumoniae. Desgraciadamente seguimos teniendo APP como enfermedad clínica en las granjas. Pues en todas las regiones porcinas la tenemos como importante, aunque cabe mencionar, hay zonas donde la incidencia es mucho menor, por ejemplo la zona de Puebla, la zona del sureste, donde los serotipos de APP son de baja virulencia, a diferencia de Sonora y de Jalisco, Guanajuato, donde tenemos el serotipo 1 como predominante, que es el de alta virulencia, el que causa las lesiones y el cuadro clínico característico. Sigue siendo una enfermedad grave. En México y en general en Latinoamérica se considera que es importante porque no hemos dejado de producir influjos continuos. El flujo continuo es el tipo de granja que más predispone a problemas de APP, porque la infección se transmite de manera horizontal de cerdos de mayor a menor edad. De por sí la enfermedad se transmite de madre a hijo. Sin embargo, los hijos son los que perpetúan la infección, la van a llevar a la engorda y van a desencadenar el problema. Las granjas multisitios reducen significativamente el problema de APP. Por eso la tendencia en Estados Unidos, cuando tenían problemas de APP, fue hacer multisitios para lograr controlar esto y efectivamente lo lograron. En México también estamos tendiendo a hacer multisitios o sistemas para reducir esas difusiones a través de diferentes edades. Entonces, si es una granja con APP que es muy difícil de controlar, sí hay que considerar el hacer mejor un sistema multisitios. La única manera de eliminar la APP de una granja es despoblarla. El pie de cría es imposible eliminarle la bacteria, aunque hay algunos modelos de medicaciones para tratar de eliminar APP de las cerdas, ninguna ha funcionado, todas han acabado fracasando. La única manera de eliminar esto es eliminando a las cerdas. Si no eliminamos a las cerdas, tendremos APP de manera episódica, a veces se tarda años en presentarse, de repente en algunas granjas es un problema de cada lote. Pues ya sabemos que APP es una enfermedad que va acompañada de, aquí en la zona sobre todo, de ojo azul. Luego cuando nos preguntan que si vacunamos o no vacunamos ojo azul en la engorda, la verdad es que uno vacuna ojo azul para que no les dé APP, porque las granjas que no vacunan ojo azul generalmente les da más duro que la APP. Así es que yo en lo para las granjas donde han de vacunar, la verdad es que es preferible meterle la vacuna de ojo azul, porque sí es un predisponente muy importante aquí en la zona de Jalisco y Guanajuato. Entonces, ese es un predisponente. El otro predisponente, virus de influenza, que normalmente se manifiesta en las engordas, y es muy frecuente que veamos este escenario. Les pega influenza y a los siguientes días les pega APP. ¿Y qué es lo que pasa? Que son cerdos de 110, 120 kilos y aparecen un montón de muertos, clínico, dificultad respiratoria severa, sangre en los hocicos, sangre en la nariz, amoratados, chillan antes de morir, por ahí hay un dolor torácico bastante severo, un cuadro bien característico, ¿no?, de la enfermedad. Y en la necropsia, que es como diagnosticamos finalmente la enfermedad, pues vemos fibrina en la superficie de los pulmones, no en el corazón. Esta bacteria es básicamente de la pleura pulmonar. Y la otra, que es la característica de los infartos rojos en los lóbulos caudales del pulmón, y en la parte anterior, neumonía. Pero sobre todo los infartos son bien característicos. Estos nos permiten hacer un diagnóstico, sobre todo si estamos en cerdos de más de 10 semanas de edad, más una enfermedad de la engorda. Para confirmar el diagnóstico, pues requerimos hacer un aislamiento bacteriano. Ya hay pruebas de PCR, sin embargo, no todos los laboratorios tienen y sobre todo se hacen PCRs para tipificar. Todavía el aislamiento bacteriano es la prueba más común para
confirmar la presencia de APP, que hacen a partir de las lesiones de infarto y las lesiones neumónicas. Además, podemos tener algunas serologías. La que más utilizamos es la serología X4, que identifica animales recuperados de la enfermedad. Cuando hacemos esta ELISA APX4, lo que buscamos es animales que ya pasaron el problema y los recuperados, los sobrevivientes, van a desarrollar anticuerpos anti-APX4. A veces muestreamos granjas que no han tenido cuadro clínico, todo nos va a salir negativo. Eso no quiere decir que no tiene APP la granja. Lo que pasa es que no se ha manifestado clínicamente y no ha generado inmunidad. Pero no es una prueba que sirva para identificar granjas positivas. Solo sirve para identificar granjas que se enfermaron y se recuperaron. Es una aclaratoria, por cierto, ya se embola todo el mundo con el resultado de APX4. Hay otra prueba de tipificación que casi no usamos, desgraciadamente, no está muy disponible, pero sí nos ayuda mucho a identificar ahí sí animales portadores, y lo hacemos sobre todo en el pie de cría para ver qué tipo de APP tenemos en las granjas. Esto es un poco el panorama de las enfermedades respiratorias que intervienen en el complejo respiratorio. ¿Cómo vamos a controlar la enfermedad? ¿Cómo vamos a controlar este síndrome? Ahí sí un poco, comparto un poco mis estrategias de manejo de la enfermedad. En primer lugar, pues hacemos un diagnóstico de la situación, realmente dónde estamos parados. Pues si ya sabemos que vamos a la granja, que tenemos un problema respiratorio severo, pues lo primero es caminar a la granja, ver más o menos la sinología, las edades que están más afectadas, y con base a eso hacemos la evaluación clínico-patológica de la granja, hacemos algunas necropsias, tenemos ya un escenario de lesiones pulmonares. Actualmente ya con la tecnología pues, es posible hacer una colección de fotos que hace el encargado, el trabajador de la granja, por lo menos ya podemos revisar la mortalidad de varios días. Hacemos la evaluación de los factores predisponentes que tiene la granja, problemas de densidad de población, ventilación, comederos, bebederos, todo esto. Evaluamos también los programas de medicación y vacunación que tienen, y en base a eso pues vamos a hacer un escenario de la granja. Finalmente el objetivo es identificar cuáles son los agentes infecciosos. Hacemos después un modelo de planeación, ejecución y evaluación del proceso que vamos a tener como control. Entonces, primero, pues ya que tenemos identificados los agentes, la etapa de enfermedad, el impacto que tiene, ya lo confirmamos con laboratorio, pues definimos qué medidas vamos a hacer. Vamos a vacunar, vamos a medicar, vamos a hacer las dos cosas, vamos a despoblar, vamos a cambiar el sistema de flujo de producción. ¿Qué vamos a hacer? Definimos el protocolo más adecuado, ya sea vacunación o medicación, y al final tenemos que estar midiendo los resultados de cada cosa que hagamos para ver si está funcionando o no. Bueno, aquí ya les comentaba todo lo que tenemos que hacer de evaluación de la granja, cuestiones generales, lo que habíamos platicado, los factores predisponentes, ¿no? Densidades, temperaturas, cantidad de gases, ventilaciones, cortineo, nivel de estrés de los cerdos. Y bueno, pues, normalmente ya tenemos una gama tremenda de variaciones en cuanto al sistema de producción. Ahora tenemos de moda los cochipollos, pues sobre todo orillados por la autoridad, ¿no? Porque no queremos ya descargar agua para que no nos caiga con agua, entonces hacemos cochipollos y con eso evitamos estas descargas de agua. El problema es que pues sí es un factor que predispone de alguna manera a problemas respiratorios. Sobre todo recordemos, las camas cuando están nuevas generan mucho polvo. También hemos encontrado que la paja tiene un alto grado de contaminación microbiana, inclusive esporas de hongos que pueden predisponer a problemas respiratorios. La otra, las camas húmedas son muy calientes, entonces tenemos que ventilar muy bien para disipar el calor que se está generando en la cama y en la población de cerdos. Así es que algunas medidas como tener techos altos, ventanas amplias, ventiladores, pues todo nos ayuda a disipar el calor. Y de alguna manera pues, los cerdos se van más o menos bien. O bien podemos tener los corralitos tradicionales de charca, donde pues también evaluamos qué tantos chupones hay para la cantidad de cerdos que tenemos, los comederos son adecuados, la charca tiene
la limpieza correcta. Aquí vemos un error en el caso de las cortinas bajan, no suben. Entonces, pues, ¿cómo controlamos aquí las corrientes de aire cuando queremos ventilar a los cerdos? Pues bueno, un error que puede predisponer a problemas respiratorios. Y bueno, pues desde luego el control de estos microclimas, dependiendo de si son naves con extracción forzada, con nuestro túnel de ventilación, naves cerradas, en donde pues, podemos tener facilidades para sacar los gases, o bien tenemos naves convencionales con ventilación natural, con cortineo, techos aislados para bajar un poco el impacto térmico del techo, pero bueno, aquí lo que no ayuda es la densidad de población. Y por otro lado, pues podemos tener cerdos bastante ventilados, ¿no? Aquí hasta el techo está cayendo, así es que la ventilación es muy buena. El problema es el frío. Bueno, la otra etapa, infectar a los agentes infecciosos que están involucrados en el complejo respiratorio de nuestra granja, de la granja que estamos evaluando. Ya sabemos que va a haber un grupo de enfermedades virales y bacterianas y tenemos diferentes pruebas de diagnóstico para identificar las combinatorias de agentes y su dinámica de infección. ¿Qué hacemos para el control de la enfermedad? Pues ya que sabemos todo esto del diagnóstico y la dinámica de infección, vamos a elegir un tratamiento adecuado por la vía adecuada. Aquí no me voy a extender con los antibióticos, nos va a hablar más profundamente el doctor Nolasco. Aquí hay que ver sobre todo un montón de antibióticos de los diferentes grupos que constituyen a los antibióticos. En base a los agentes bacterianos involucrados, cuál es el más adecuado, pues elegimos producto, la vía de administración, es mejor darla por vía inyectable. En el caso de APP, por ejemplo, no nos escapamos de inyectar a todos los cerdos, o bien aguanta darla nada más en el agua. En el alimento, generalmente la medicación es preventiva, no curativa, porque lo primero que hacen los cerdos cuando se enferman es dejar de comer. Entonces no podemos confiar en la medicación del alimento, esa previene. El agua es curativa y lo mismo la medicación parenteral. Y finalmente, pues estimamos las dosis adecuadas, ¿no? Hay una tendencia al uso metafiláctico de antibióticos, esto es prevenir sobre todo la contaminación que hay de la madre a los lechones o la difusión de infección entre lechones, sobre todo en los destetes, y de esa manera aplicamos un choque de antibiótico antes de que los animales se enfermen. Podemos utilizar choques en el agua o inyectables, desgraciadamente para reducir la tasa de contaminación de madre a hijo. La única forma es utilizando antibióticos inyectables, pues ya que los cerdos, los lechones no toman agua en una cantidad significativa, básicamente toman leche. Así es que, ¿qué tenemos que hacer para reducir la tasa de colonización bacteriana de madre a lechones? O bien reducir la infección entre los lechones de la maternidad y sobre todo reducir el problema de los cerdos de bajo peso y mal calustrado, que son los que están más contaminados. Pues normalmente les aplicamos una dosis de antibiótico antes de pasarlos al sitio 2. Ya sea en un programa de 2 o de 3 aplicaciones. Y pues lo habitual es hacer este tipo de esquemas, donde primero medicamos a las cerdas lactantes. El alimento de lactancia va medicado para reducir la carga microbiana de la madre. Y en el caso de los lechones, podemos aplicar antibióticos de larga duración en diferentes modelos, dependiendo si recetamos a 21 o a 28 días, ¿no? Ya sea al día 1, 10 y 21, o al día 2, 7, 21, dependiendo del procesado de lechones. Generalmente es la aplicación de la primera dosis. La segunda muchas veces la aplicamos con el castrado. Pues bueno, si ya hacemos varios manejos al mismo tiempo. O bien, cuando estamos hasta 28 días, pues se aplica el stack. Con ello estandarizamos el grado de contaminación que tienen los lechones. Lo bajamos al mínimo. Y finalmente, hacemos una medicación de los preiniciadores, sobre todo fase 0 y fase 1, sobre todo si tenemos problemas graves de Glasirella parasuris o de APP, en donde este tipo de manejos es bastante útil. También se utiliza bastante para la eliminación de micoplasma, ya que se requiere la medicación de las cerdas y de los lechones para un control efectivo y eventualmente una eliminación de micoplasma. Y bueno, la verdad es que la medicación en el sitio 2 también depende de en dónde nos cae la mortalidad. En el caso de la maternidad, pues frecuentemente aplicamos colatromicina como esquema de medicación.
En los destetes, una modalidad que hemos estado evaluando, sobre todo en destetes donde tenemos problemas graves de parasuis entre las semanas 6, 7, 8, cuando les da PIRS, es aplicar un piquetito de tulatromicina entre la semana 4 y la 5, por ahí de los 35 días de edad. De esa manera se ha logrado reducir el impacto que tiene la mortalidad en el resto del destete. Y en el caso de los sitios 3, aplicamos tulatromicina sobre todo como tratamiento. En este caso, hablando de casos de cuadros dramáticos, este es un modelo de granja donde se tuvo un brote de APP en uno de los módulos de engorda, 10.400 cerdos, son más o menos 10 naves las que estaban en ese módulo, las 10 se infectaron y tendremos una mortalidad bastante significativa del módulo, donde vemos cómo cada semana la mortalidad se mantiene por arriba de los 150 cerdos. Ya al final, pues eliminamos los cerdos, por eso se incrementó aquí el número de bajas. Lo que pasa es que aquí incluimos ya los desechos en la mortalidad. Y bueno, en este caso, ya en algunos brotes, sobre todo de APP, se utiliza la tulatomicina para parar el brote y por lo menos detener estas mortalidades. Aquí lo que se haría es aplicar el antibiótico precisamente en la etapa en donde se nos está incrementando la mortalidad. Ya tuvimos 2 semanas con mortalidad alta, pues ya no nos esperamos más. Y aquí en este caso aplicaríamos el antibiótico tratando de reducir esta curva de mortalidad. En el modelo en donde, pues qué tan caro nos sale aplicar tulatomicina y cuál podría ser el resultado, en los modelos que hemos utilizado dando este tratamiento, aquí por ejemplo en esta granja con 26 kilos a los 72 días, que es la entrada en la engorda, a la semana 11. En total, en toda la engorda tuvimos 2.300 bajas. El porcentaje de mortalidad fue del 22%. Todos los que conocemos APP sabemos que esto no es nada raro. Es de hecho el modelito que nos impacta. El peso promedio de la mortalidad, considerando toda la línea de producción que tuvo mortalidad por APP, es de 70 kilos. Entonces los kilos que tuvimos de pérdida son 162,000 kilos. Si eso lo costeamos a valor de rastro, nos da un valor de 5.113.000 pesos. Hablando básicamente, habíamos puesto hace 2 semanas este modelo a 34 pesos en cerdo. Ahorita ya subió un poquito más. ¿Qué pasa si aplicamos aquí una medicación masiva? Ya sabemos que en la APP tenemos que inyectar a todo el mundo. Podemos utilizar desde una penicilina streptomicina, una enrofloxacina, una marrofloxacina, que también funciona más o menos. Podemos aplicar florfenicol. Tenemos una gama de antibióticos disponibles. Si utilizáramos, para decir que lo más caro, que es la tulatromicina, a esta edad los cerdos pesan 40 kilos. Se utiliza 1 mililitro por cada 40 kilos. Tenemos que medicar 10.350 cerdos. Los kilos que vamos a medicar, 414,000 kilos. 4 mililitros de producto requerimos, pues 1 mililitro por cerdo, ya que la dosis es de 40 kilos. Pues vamos a aplicar 10.350 mililitros, lo cual es un montón de producto. Esto nos cuesta 250,000 pesos. Pero si lo comparamos con los 5 millones que nos va a costar la mortalidad, pues de repente pues no suena tan descabellado meter esta inversión. Los kilos recuperados, si logramos la mitad de la mortalidad, un 10% que es alcanzable en un buen manejo de APP, estaremos hablando de que recuperamos 80,000 kilos. 80,000 kilos, perdón. Y esto equivale a 2,5 millones. Pues bueno, invertimos el 10%, 2,5 millones de tratamiento para recuperar 2,5 millones. Entonces, pues de repente vale la pena hacer el ejercicio de que no nos tiemble la mano para meter un tratamiento adecuado en el control de APP. Finalmente, el control por vacunación. Normalmente utilizamos varios esquemas de vacunación, desde luego determinando los agentes microbianos involucrados, haciendo la curva de anticuerpos para determinar en qué momento hay que vacunar, sobre todo cuando baja inmunidad materna y cuando se va a desarrollar la inmunidad a la infección natural. En ese espacio tenemos que vacunar para proteger a los cerdos. Una vez que determinamos
donde se vacuna, se compra el producto, establecemos el costo de la enfermedad y también tenemos que evaluar las vacunas para ver si hay un retorno de inversión. Sobre todo las vacunas que no son tan obligadas, ¿no? A todos los cerdos los vacunamos de circovirus, pero no a todos los cerdos los vacunamos de PIRS, ni a todos los cerdos los vacunamos de Glasella parasuis, por ejemplo. A veces el problema es grave, vacunamos y tenemos que evaluar si el costo de la vacuna genera retorno de infección. Por decir un dato, normalmente cuando traemos del 8 al 10% de mortalidad en un sitio 2 por parasuis, se justifica totalmente meterle 2 dosis de vacuna de parasuis. Normalmente nos va a bajar por lo menos a la mitad la mortalidad. Entonces, en ese caso sí se justifica. Pero si me dicen, pues traigo el 2% de mortalidad en sitio 2 y de eso el 1% de mortalidad por parasuis, definitivamente no se justifica una inversión en una vacuna. Entonces, siempre tenemos que evaluar el costo y el retorno de inversión. Y pues desde luego siempre lo tendremos que valorar en base a mortalidad y estar monitoreando si efectivamente nuestro tratamiento funcionó para reducir las curvas elevadas de mortalidad y se va a una mortalidad un poco más aceptable. O bien nos pasa esto, ¿no? Que de repente como que lleva cayendo la mortalidad y otra vez no para arriba. Otra vez un brote de APP que nos impacta en la mortalidad. Y bueno, la otra cosa que es impactante a veces es modificar nuestro sistema de manejo, el flujo de reproducción, porque esto va a reducir la tasa de microdisfunción. Esta es parte de evaluar cuando hacemos un control de enfermedades respiratorias. Si vale la pena cambiar el sistema de producción. Y desde luego, pues establecer medidas de bioseguridad tratando de reducir la tasa de contaminación. Desgraciadamente, pues ya sabemos que los vehículos de rastro mal lavados los pueden llevar inclusive a enfermedades nuevas y hasta las tolvas de alimentos son transmisoras de enfermedades. Siempre lavamos los vehículos de rastro, aunque sean mal lavados, pero muy frecuentemente no lavamos las tolvas y pasan como bólido por las granjas en el arco sanitario. Entonces realmente no las desinfectamos. Y tenemos que ir trabajando en protocolos para implementar medidas de bioseguridad, sobre todo en los vehículos, que es lo que más contamina las granjas. En conclusión, pues el complejo respiratorio porcino es una enfermedad multifactorial en donde tenemos que identificar los factores de riesgo y los agentes involucrados. Hay que hacer una planeación estratégica para controlar el problema y evaluar resultados. En base a esto es que podremos decir si el esquema está funcionando o no. Y bueno, ya que estamos en el lanzamiento de la tolatomicina, pues podemos decir que es una herramienta que ayuda en el complejo respiratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Bueno, en este momento vamos a abrir un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, cuestionamiento para el doctor, ahora es el momento. Igual probamos si nos alcanzamos a escuchar bien sin el micrófono de allá hacia acá, y si no, pues se los trato de pasar hasta donde nos ajusten los cables, ¿no? Si no, pasen para usarles de las preguntas. Ok. ¿Me ayudas, Jonathan? Avisarles de... Sí, te están escuchando. Okay. Sí. Doctor, buenas tardes a todos. Una de mis principales preguntas, duda que tengo más que nada con lo que es la traducción, es ¿cuántas veces es las veces que puede ser utilizado este producto? ¿Por qué razón lo estoy diciendo? Desafortunadamente mucha gente está haciendo el uso, veces no toman en cuenta que están matando a los puercos desafortunadamente por un grado de intoxicación. Aplicando 2 veces seguidas, días continuos. Estamos hablando de una distancia de 15 días multiplicados y sacrificaron arriba del 20% de la población de cuerpos inyectados de naturaleza. Bueno, ahí en ese caso no tendría que traer un componente de toxicidad, el tiempo de metabolismo alrededor de 10 días. Creo que eso lo puede contestar por el doctor Nublas con su plática que va a ser de tolatomicina. Pero normalmente los modelos que usamos tienen un intervalo de 15 días entre una aplicación y la otra. Lo que sí es importante es tomar en cuenta la dosis que se aplica, ya que la cantidad
con frecuencia es un error. Alguna vez me tocó esto como anécdota en una granja. Pues va el maternero y va a pedir su frasco de fluoxetina porque va a inyectar a los lechones, ¿no? Se lleva su frasquito de 100 mililitros y a la media hora regresa porque ya se acabó el frasco. Y dice, caray, ¿cómo que te acabaste el frasco? Si tienes que poner 0.12 mililitros. Lo que pasa es que el 4 mililitros. Y pues, parejo, y ahí sí, efectivamente, pues se tiene un problema de intoxicación, ¿no? Aunque el rango de tolerancia es elevado, pero pues aparte del infarto que le da al dueño por el costo, es un error que con frecuencia se. Pero ahorita el doctor no las conoce. Nos aclara un poco mejor esta duda. ¿Alguien más? Otra vez. Hizo un comentario, doctor, el uso de la vacuna de ojo azul para poder bajar la incidencia del APP. Es muy, Sí. muy interesante ese comentario, me gustaría escuchar un poco más. Sí, lo que hemos observado, sobre todo en granjas donde tenemos una circulación activa de ojo azul, que bueno, aquí en la zona, pues, la mayoría de las granjas son endémicas a ojo azul. Cuando se interrumpe la vacunación de ojo azul, tiende a haber un incremento en la presentación de APP, básicamente porque ojo azul actúa como un predisponente. Ojo azul es un virus que genera un cuadro inmunodepresivo severo. Por sí mismo, y lo hemos visto en brotes de granjas donde están libres de otras enfermedades. Hace 2 años tuvimos ya la aparición de brotes de ojo azul en San Luis Potosí, por ejemplo, que no tenían antecedentes de esta enfermedad. En una de estas granjas era una granja libre de PIRS, tenía controlado el problema de influenza, y aparece ojo azul. Y lo que nos genera básicamente es un problema de modificaciones. No generó ninguna otra manifestación en el pie de cría. La fuente de semen era externa, entonces no tuvo una afectación importante en la fertilidad, solamente en la tasa de momias, y en la línea de producción pues empezamos a ver un montón de cerdos con los ojos azules. Se hace el diagnóstico, se confirma. En una granja que no tiene APP, que no tiene micoplasma, que no tiene PIRS, la mortalidad difícilmente subió del 1%. Ahí el ojo azul no hace nada, solo actúa como un inmunodepresor temporal, se controla por sí misma, se autolimita, y de hecho la enfermedad puede desaparecer por sí misma. En estos casos normalmente vacunamos para acelerar esa limitación del virus. Pero en las granjas de Guanajuato, en las granjas de acá, cuando circula ojo azul en animales no vacunados y lo detectamos a veces por los ojos azules o por la serología, pues es muy común que si tienen APP serotipo 1, el APP se manifieste aprovechando la inmunodepresión que genera el virus. Desgraciadamente, tratándose de México, no se ha documentado adecuadamente esta sinergia que hay entre estos dos agentes. Conocemos muy bien las sinergias micoplasma APP, micoplasma pastorela, influenza con pastorela nutocida, pero la sinergia ojo azul con APP está muy poco documentada. Básicamente han sido casos de campo, pero lo hemos visto tal cual en el campo. Esa es la diferencia o la singularidad. Granjas negativas a estos agentes, ojo azul no causa gran cosa. Y por eso algunos asesores se atreven a recomendar no vacunar. Yo, en mi opinión, primero evaluamos todo lo que hay. Si no hay todo lo que es importante, particularmente APP, pudiéramos considerar no vacunar. Pero si hay agentes secundarios importantes, es mejor vacunar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la siguiente charla? Bueno, gracias. Gracias, doctor. Bueno, continuando con el orden del día, el día de hoy también nos acompaña el doctor Guillermo Nolasco, que cuenta con una maestría en ciencias pecuarias y un doctorado en fisiología y recursos genéticos. Actualmente se desempeña como catedrático en farmacología e investigador para la Universidad de Guadalajara. Y su charla se denomina la tubatromicina en la terapéutica de las enfermedades respiratorias de los cerdos. Lo recibimos con un aplauso.
Gracias, buenas noches. Bien, el tema que nos concierne acaba de mencionar el doctor Víctor, pues es la problemática con la que nos enfrentamos, no solamente las producciones de cerdos, sino que también las producciones de bovinos y cualquier tipo de producción. El problema es que a veces está en nuestra mano la solución, pero no le damos a veces la importancia necesaria o a veces la atención que merece. La telatromicina, pues bueno, es un antibiótico que aparentemente es nuevo, pero es nuevo de forma comercial, sí, ya que según la historia, pues aparece por ahí en 1996 en la FDA y es hasta 2003 aproximadamente cuando aparece por ahí de forma comercial. Entonces, la telatromicina en la terapéutica de las enfermedades respiratorias en los cerdos, pues bueno, es considerada como una alternativa. Nosotros hemos lidiado, como menciona el doctor Víctor, con esta gran cantidad de agentes causales de enfermedades. ¿Quién de nosotros no conoce esto? Los agentes de problemas respiratorios, Lactinobacillus, la bordetella, la Glecerella, el Mycoplasma, la Pauserella, el Streptococcus, pero sobre todo nosotros vamos a centrar nuestra atención quizás en esta parte, en los virus, porque a esa parte nosotros como médicos no le podemos hacer nada. Lo que nosotros podemos hacer es controlarlos, evitar que ellos se lleguen a presentar. Entonces, pero sí considerar que estos agentes, algunos tenemos en las vías respiratorias altas como flora bacteriana normal, y que lo que están esperando es un detonante para que se presente esa enfermedad. Y entonces, cuando nosotros tenemos ese detonante, cuando nosotros no podemos controlarlo, o a veces hacemos a un lado ese factor, pues entonces esto ya se nos convierte en un problema, y en un problema que a veces se nos sale de control. Y lo que nos tiene aquí es precisamente porque repercute económicamente en la producción porcina. Nosotros en la medicina veterinaria consideramos esto como factores o interacciones que predisponen a que se presente esa enfermedad. Entonces, nosotros decimos, ok, tenemos aquí este tipo de interacciones. ¿Cuáles son estas interacciones en las que interviene el hombre? Esto se llama interacción hombre-animal. Hay una relación directa, y esto es uno quizás de los factores que nosotros podemos modificar. Esta interacción nosotros la provocamos con los manejos, la provocamos con las vacunaciones, con las desparasitaciones, con el transporte de los animales, con el manejo, con el cambio de corrales. Otro es el medio ambiente. Esto sí, sobre el medio ambiente, pues debemos de tomar la decisión si queremos en las casetas invertirle un poquito más y tratar de contrarrestar los efectos. ¿Cuáles son esos cambios o factores medioambientales? Humedad relativa, temperatura, altura sobre el nivel del mar, alturas, por ejemplo, altas y bajas, influyen mucho en la presentación del estrés. Y por último tenemos la otra parte, el animal, en donde hay una influencia directa del hombre porque trata de eficientar la mayoría de los espacios. Y entonces aquí ocurre una jerarquización, ocurre la disminución de los espacios por lechón, ocurre una disminución de los espacios por los cerdos por finalización, y entonces esto trae como consecuencia una reacción del animal. Todas estas condiciones son factores estresantes, y por eso tenemos este esquema. Esto es el esquema del estrés. Entonces, cuando nosotros tenemos estrés, primeramente hay que detectar el factor que va a desencadenar toda esta condición. Primero, ¿cuál es el factor estresante? Si yo le doy el calor o la temperatura alta o baja que acaba de mencionar el doctor Víctor también, en donde ese es el factor estresante, esa información, ese estímulo se va directamente al sistema nervioso del cerdo. El cerdo tiene dos formas para poder presentarlo. Una es enfrentando el problema y otra es huyendo de él. Normalmente, por más que quiera huirlo, pues no tiene la capacidad para poder hacerlo. Lo único que va a hacer es enfrentarlo. Y ese se llama síndrome general de adaptación. Ese síndrome general de adaptación le da la capacidad para poder intentar enfrentar ese desequilibrio.
Y entonces el hipotálamo pues produce una sustancia, esta sustancia que se llama factor liberador de corticotropina. En español se llama RFC, ¿sí? Este factor liberador de corticotropina baja a otra glándula, una estructura que está por el paladar blando, y esa glándula se llama hipófisis o glándula maestra, va a producir una hormona que se llama ACTH. En español también es hormona adrenocorticotropa. Los animales y nosotros también tenemos la capacidad para sintetizarla. ¿Por qué? ¿O bajo qué condiciones? Bajo condiciones de estrés. ¿Hacia dónde se va esta hormona o a qué utiliza como medio de transporte? La hormona utiliza como medio de transporte la sangre y el órgano blanco son las adrenales. Las adrenales son unas glándulas que están sobre los riñones o en el caso de los cerdos, delante de los riñones. Pero por otro lado también tenemos que aquí no solamente va a tener como órgano blanco una zona, sino que tiene dos zonas. La primera, quizás desde este punto de vista la más importante, es la corteza. Esta glándula renal depende mucho de la especie que estamos hablando, tiene diferentes tamaños. La corteza produce una glándula, una hormona que es la más importante, que va a ser el cortisol. Este es el cortisol. Por un lado, ¿hacia dónde se va el cortisol o qué es lo que va a provocar? Este cortisol se va directamente al torrente sanguíneo y luego se va a la médula ósea hacia cierto punto para poder sintetizar, inhibir la síntesis de algunas células blancas. Pero la otra es que este cortisol afecta a los linfocitos, que es el sistema de defensa del animal. Y entonces, no solamente tenemos aquí la influencia del cortisol, en la médula adrenal tenemos estas dos sustancias, adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es el órgano principal al cual se van a ir? Estas se van al corazón, se van a la musculatura ventricular del corazón y ahí podemos encontrar infartos. Se van a la pared de las arterias, en donde lo que van a hacer es aumentar la velocidad de la sangre, es decir, aumentar presión. Entonces, el cortisol, por un lado, lo que va a provocar, pues disminuir ese famoso número de células blancas, y entonces, ¿a dónde nos va a llevar? A la presencia de estos agentes causantes de la enfermedad. ¿Cuáles son? Pues bueno, la presencia primeramente de PIBS, Audieski, algunos, por mencionar algunos, no son todos, pero por mencionar algunos son los que van a empezar con el problema. Y entonces tenemos un complejo respiratorio porcino que ya no solamente tiene virus, sino que a esta presencia de virus lo que se va a agregar es un cúmulo de bacterias. Y entonces, ¿cómo entendemos nosotros si queremos dar una respiración al complejo respiratorio porcino? Pues bueno, cuando yo no encuentro una causa, una sola causa principal, y lo he comentado varias veces, antes, en los 80, nosotros hablábamos de que esto era imposible, ahora lo hablamos de forma común. Antes, en los 80, le decíamos a esto escamocha, cuando encontrabas una o dos o bacterias. Y entonces, ahora tenemos una entidad patológica que se usa para explicar problemas respiratorios causados por no solamente una causa etiológica, sino que tenemos más. Y entonces, a los virus se agregan esta cantidad de bacterias que ya mencionó el doctor, Actinobacillus pneumoniae, Mycoplasma, Haemophilus, Streptococcus, Pasteurella y Bordetella, por mencionar algunas, faltan otras bacterias. Y entonces, al final de cuentas, lo que nosotros vamos a encontrar es una serie de síntomas que nos van a llevar precisamente al efecto principal de esta enfermedad o de este complejo respiratorio porcino. Tenemos anorexia, fiebre, disminución de la ganancia de peso, disnea o dificultad para respirar, letargia, tos, disminución de la tasa de crecimiento, una morbilidad muy elevada, exagerada yo podría decir, y una mortalidad también entre el 1 y el 6%. ¿Sí? Bien, y lógico, pues bueno, esto va a tener repercusiones principalmente económicas, que es lo que finalmente nos interesa en las producciones de cerdos. Bien, a dónde nos va a llevar también este manejo. Pues bueno, yo voy a aplicar, tomo la decisión de aplicar medicamentos, tomo la decisión de aplicar antibióticos, y entonces, ¿qué voy a hacer o qué tengo? Yo voy a medicar y voy a poner cada lapso de tiempo, de acuerdo con la vida media del medicamento, cada periodo de tiempo voy a estar aplicando una dosis de medicamento. ¿Cuánto puede durar el tratamiento de acuerdo con los objetivos? Pues puede durar 2 o 3 días o a veces más. ¿Qué voy a hacer cuando los tratamientos son cada 8 horas, cada 12 horas, de acuerdo con el medicamento que estoy utilizando? Pues lo que voy a tener es que el uso de estos antibióticos, y solamente serán de antibióticos,
hay terapias complementarias en donde quizás en el afán de ver que el animalito o que el cerdo elimine el moco, pues a lo mejor vas a meter un mucolítico, vas a poner un antihistamínico que potencialice el efecto del antibiótico, o vas a poner quizás un antitussígeno. Lo que te va a llevar a esto, impedir el desarrollo de inmunidad frente a agentes infecciosos, los cuales se pretende eliminar. Esa es a lo que vas a llegar. Entonces, sí medicaste, sí quitaste el problema, pero ocasionaste otro. No le estás dando la capacidad al individuo, al animal, de poder generar una inmunidad. ¿Sí? Bien. Y luego entonces, ya cuando decides qué tipo de antibiótico vas a utilizar, o la forma de uso de antibiótico, primeramente vas a pensar en el beneficio que vas a tener con el uso de ese antibiótico. Normalmente pensamos en el beneficio económico. Y luego, le vamos a sumar los peligros a los que te vas a llevar o a los que te vas a enfrentar si no usas ese tipo de antibióticos. No estoy hablando yo de hasta este momento de un antibiótico en particular. Y luego, aquí también todos los medicamentos tienen efectos colaterales, todos. Y podría asegurar, a lo mejor es muy difícil decir que todos, pero 95 al 98% de los medicamentos tienen efectos colaterales. Y ojo, porque más si asociamos dos, si sumamos dos, si le ponemos a un antibiótico, le ponemos un antiinflamatorio, le ponemos un antihistamínico, le ponemos un expectorante, entonces las probabilidades de efectos colaterales van a ser mayores. Cada vez que yo le ponga al antibiótico un coadyuvante. Y esto te va a llevar a ver si la terapia te va a ser útil o no te va a ser útil. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, elegir qué terapia voy a utilizar, qué antibiótico voy a utilizar. ¿Por qué? Yo pongo esto porque, digo, si no uso el antibiótico, entonces sería como querer sacarme la lotería sin comprar boleto. Entonces, si yo uso antibiótico, tengo la problemática de que la infección no se va a quitar. ¿Para qué? Pues bueno, al final de cuentas lo que voy a hacer es solucionar el problema. Y finalmente, pues tengo que decidir, voy a solucionar el problema, pero yo tengo una gama de antibióticos, ¿sí? Betalactámicos, pues bueno, todo el mundo conoce las cefalosporinas, conoce el ceftiofur, conoce la penicilina con estreptomicina, que es un aminoglucósido. Tenemos anfenicoles, en cerdos yo creo que se utiliza el florfenicol por ahí. Tenemos las tetraciclinas, muy famosas, al menos en la zona donde yo trabajo, aminoglucósidos, está la gentamicina. Tenemos quinolonas, enrofloxacina y una que comentó el doctor también. Y luego tenemos los macrólidos, ¿sí? Los macrólidos, que quizás sea uno de los aspectos subutilizados en la medicina de granjas, en la medicina de granjas de cerdos. Y entonces, lo que vamos a hacer de esa gama de antibióticos, ¿cuál es lo que yo voy a escoger? Pero sobre todo, ¿por qué lo voy a escoger o por qué yo elijo ese grupo de medicamentos? Perdón. Y entonces, me decido por este grupo. ¿Para qué? Para explicar, poder decir y fundamentar que lo que quiero yo es recuperar el aspecto económico, un poquito de recuperación de lo que ya tengo perdido, ¿sí? Y entonces voy a hablar de las características de los macrólidos. ¿Por qué decidí yo macrólidos? Primero, tenemos qué son los macrólidos. Pues bueno, primeramente tengo que definir por qué los voy a utilizar y luego ya los uso. Pues bueno, es un grupo de antibacterianos caracterizados por un anillo lactona macrocíclico, es este. Desoxiazúcares por enlaces glucosídicos, ahí están la presencia de esos tres. ¿De dónde viene la palabra macro? Pues bueno, grande, y ólido, que es lactona, y una lactona es un alcohol más un ácido carboxílico. ¿Sí? Ojo con esto porque a veces eso es lo que nos puede llevar a la respuesta de lo que dice el doctor hablando de lo que pasó con los animales. ¿Cuál es su origen? El origen de los macrólidos data de 1942, por eso les decía, no es nada nuevo. ¿Qué ocurrió en 1942, la Segunda Guerra Mundial? Entre 1942 y 1943, este macrólido, o estos macrólidos, la tricomicina, estaba compitiendo con la streptomicina, que era un antibiótico utilizado por los soldados en batalla. Pasan 10 años para que pudiera surgir una evolución, ¿sí? Esta tricomicina
mejorara y a través de streptomyces eritreus se obtuviera la eritromicina. Y esto ocurrió en 1968. Entonces, vean cómo el proceso nos ha llevado a poder obtener una serie de antibióticos naturales. Siguen siendo macrólidos. ¿Por qué naturales? Porque se obtienen de un microorganismo que tenemos ahí latente. Y tenemos esta agrupación. La clasificación de los macrólidos, entonces tenemos de 14 átomos de carbono, de 15 átomos de carbono y de 16 átomos de carbono. ¿Cuáles son los más importantes? A veces creemos que los medicamentos nuevos son los que nos van a llevar a solucionar los problemas y que los de primera generación o de segunda generación ya no tienen uso. Si están en el mercado es porque nos van a resolver los problemas. Ahora, nosotros tenemos de aquí naturales, sintéticos y semisintéticos. En este caso, el que más se usa de los de 14 carbonos naturales sería la eritromicina. De aquí sería la claritromicina. De los de 15 carbonos, voy a mencionar, y está aquí con mayúsculas, es la tulatromicina. Pero la tulatromicina se obtiene de los macrólidos naturales, tirosina y la micosina. Y entonces tenemos aquí la evolución que ha surgido. Yo les comentaba hace un momento, la tulatromicina aparece por ahí en 1996, por lo tanto no es nada nuevo. La tulatromicina en el 2003 aparece en la FDA y es hasta el 2005 y 2006 que lo empiezan a vender en Estados Unidos y en Europa. Y a Sudamérica, América Latina, llegó por ahí en el 2013, ¿sí? Llegó a Argentina y a Chile principalmente. Entonces, y después llegó a México. ¿Cómo puedo utilizar la tulatromicina? Esto es bien importante. Debo de confirmar que los agentes causales del complejo respiratorio porcino son aquellos que van a ser sensibles a la tulatromicina. ¿Qué va a pasar si yo me enfrento a un problema? No tengo yo este problema, no tengo yo las bacterias a las que son sensibles a este medicamento, y entonces puedo tener una reacción, ¿sí? Y más si no puedo manejar esa dosis. Entonces, a través de un aislamiento, a través de un antibiograma, voy a detectar si esas bacterias que yo encontré en el bacteriológico son sensibles a la tulatromicina. Cuando ya lo compruebo, pues entonces yo decido el medicamento que voy a utilizar. Me voy sobre el Fixadrax y entonces me toca hablar de la farmacognosia. En este caso, cuando nosotros hablamos de un medicamento, lo dividimos en tres partes. Primero, ¿cuál es? Farmacognosia. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde se obtiene? Y ya les comentamos, es un antibiótico que se obtiene de forma semisintética por fermentación. ¿Y qué tiene su origen, perdón? En los antibióticos naturales. Tiene esta característica, es semisintético, ya dijimos, del grupo de los macrólidos de 15 carbonos. Tiene un grupo, esta tri viene de 3. Entonces, ¿por qué de 3? Aquí tenemos estos semisintético con 3 grupos amino. ¿Sí? De su origen, esas son las características. Esto es antes de prepararlo. Antes de hacer la solución, tenemos esta presentación de un polvo blanquecino o blanco. En el momento en que se hace la solución, pues bueno, lo que ocurre es que el medicamento se hace transparente o blanco transparente. Otra característica, y esto es lo que le va a dar la capacidad para poder el efecto que nosotros hemos observado. Tiene un pH inferior a 8. ¿Qué quiere decir esto de un pH inferior a 8? Normalmente el pH que maneja la sangre de todos los animales fluctúa entre 7.3 y 7.4. Ese es el pH, digamos, o que le llamamos, entre comillas, neutro. El 7.3 es ligeramente alcalino. Entonces, es un rango muy cercano al pH en el que sobrelleva la tulatromicina. Y luego, entonces, es la farmacognosia, sigue el siguiente punto, que es la farmacocinética. ¿Cómo actúa la farmacocinética? ¿Y qué es? Etimológicamente, cinética significa movimiento. El movimiento del medicamento se considera desde que se administra hasta que se elimina. Eso es lo más importante. Y luego, ¿cómo lo definimos? O sea, de forma común o de forma coloquial, pues vamos a ver que la farmacocinética es lo que el cuerpo le va a hacer al medicamento. ¿Y qué le va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Primero, tenemos que ver la concentración que va a alcanzar y cómo la va a alcanzar. Eso es la absorción. La absorción se hace o se realiza demasiado rápido. La absorción se lleva a cabo durante los primeros 30 minutos. En 30 minutos está en plasma y después del 31
del minuto 31 ya no se encuentra en plasma, se encuentran diferentes órganos, ¿sí? ¿Qué encontramos nosotros aquí? Entonces tenemos una concentración que a los 30 minutos tenemos la concentración máxima, que es de 0.6 microgramos por mililitro. La dosis que nosotros utilizamos, 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Y entonces estos son los datos que van de la mano: concentración máxima y el tiempo en el cual se va a alcanzar esta concentración máxima. Vida media. Esto es algo bien importante y bien interesante, porque es uno de los medicamentos antibióticos que tiene la vida media más larga. Estaríamos hablando de 60 a 90 horas. Estaríamos hablando entonces en días como de 2.5 días hasta 4 días. ¿Sí? Y luego, este es el área de la curva, pero otra cosa que nosotros medimos también es la concentración mínima inhibitoria. Esto se encuentra en torrentes de Aquino, pero va a depender mucho del tiempo en el cual se determina. Otro que se mide también es concentración mínima bacteriana. También es muy variable, porque la concentración mínima bacteriana va a depender de la bacteria que nosotros estamos atacando, y va desde 2 como mínimo hasta 32 unidades. Y luego, volumen de distribución. ¿Qué se entiende como volumen de distribución? Esta es la clave para poder explicar el efecto del mecanismo de acción. El volumen de distribución se refiere a la cantidad de fluido, la cantidad de agua o fluido extraplasmático, lo que está fuera de la célula, que se necesita para poder transportar este medicamento, o que este medicamento se absorba. Y estamos hablando aquí de 15 litros por kilogramo de peso. Eso es un volumen de distribución muy alto. Entonces, se va a administrar de forma intramuscular, se va a administrar 2.5 miligramos por kilogramo de peso, el equivalente a 1 mililitro por cada 40 kilos de peso. Ya esto ya lo dijimos en la diapositiva anterior, ¿sí? De la concentración que alcanza. Y aquí está explicado lo que es el volumen de distribución. Aquí viene explicado lo que encontraron en cada lóbulo pulmonar. Estos son los datos. ¿Por qué? Porque es importante, porque el líquido, medicamento, ya no está en plasma, está en pulmones. La mayor concentración la vamos a tener en pulmones. ¿Sí? ¿Qué sucede con el volumen de distribución? Entonces empieza a bajar de plasma y empieza a aumentar en los tejidos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? El hígado, por un lado, porque es donde ocurre el proceso de transformación. Lo vamos a encontrar principalmente en pulmones, y lo vamos a encontrar en el corazón. Entonces se metaboliza, o sea, ¿cuál es el problema? Y que yo creo que aquí va la respuesta de la pregunta que hacía el doctor. La atropicina se metaboliza en el hígado. El metabolismo de este medicamento es a través de un sistema que nosotros en farmacología le llamamos citocromo P450. En el hígado se producen normalmente 2 enzimas, que va por siglas, a veces resulta complejo, pero es citocromo P450, y la otra se llama NADPH2. Pero esas no están ahí nada más ahí, sino que están en unas vesículas que se llaman lisosomas o microsomas, y esas viajan directamente al sitio donde se va a metabolizar. Y entonces esa es la que se encarga del metabolismo de este fármaco. Ya les comentaba sobre la vida media, una biodisponibilidad del 88% para cerdos, porque también cambia para bovinos. En bovinos tenemos una biodisponibilidad del 90%, pero bueno, en el cerdo tenemos la biodisponibilidad del 88%. La eliminación, entonces, la eliminación tenemos 2 sitios a través de eliminación, es curioso. En bovinos también se elimina por vía hepatobiliar. En el caso de los puercos se elimina por heces fecales, o también se va a eliminar por orina. Esas son las vías de eliminación más selectivas. Inclusive de estas 2, la más efectiva es la renal. En la renal pues hay 2 tipos, glomerular y tubular. Este tiene una tubular sin alterar el metabolito. En síntesis, esta es la ruta que sigue el medicamento. Entonces, ¿dónde se aplica? Se aplica de forma intramuscular, en la tabla del cuello, llega a los tejidos, pero la parte importante de esto es que en los tejidos, aquí, una cosa son las células musculares y otra cosa es qué hay entre esas células musculares. Entre esas células musculares es donde está ese líquido famoso, el fluido extraplasmático. Se llama líquido intersticial. De aquí se va a ir a sangre, y en sangre va a viajar de 2 maneras. La primera, fármaco libre, 60%, unido a proteínas plasmáticas, 40%. Entonces, de aquí
¿Qué quiere decir eso? El 60% que viaja de forma libre se va hacia el hígado, se biotransforma por citocromo P450, regresa y entonces se va directamente a los receptores que van a estar en los pulmones para cumplir su función y posteriormente se va a eliminar por tubo digestivo y por el riñón. ¿Sí? Ahí está la descripción. Bien, última parte de lo que es la farmacología de esta tulatromicina. Lo que entendemos es que aquí, si se fijaron, anteriormente era lo que el cuerpo le hace al fármaco, ahora es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, es la dinámica del medicamento. Ya se administró y entonces nosotros hablamos de un mecanismo de acción. ¿Cómo le hace el medicamento para poder llegar y penetrar hasta los alvéolos pulmonares? Es algo que debemos de considerar, son las características. Aquí tenemos los 4 tipos de moléculas que tiene la tulatromicina. Tenemos, si se fijan, carga 1 positiva, carga 2 positiva, carga 3 positiva, y tiene un efecto sumación o interactuar entre ellos. Por lo tanto, esto lo que te dice aquí es que esas 4 formas que pueden actuar para intercambiarse le permiten a un pH fisiológico al Pizarrax penetrar, ¿sí?, con 3 cargas positivas, que es 1, 2, 3, y pueden interactuar entre ellas. Ahorita vamos a ver el esquema de cómo le hacen. Y entonces, por último, tenemos que esto lo que va a afectar es la penetración de la pared celular de las bacterias gram negativas. Esta es la membrana de una bacteria gram negativa. ¿Por qué pongo este esquema de bacteria gram positiva? Es más complejo. En el caso de una bacteria gram positiva, llega el medicamento, tiene solamente una pared, una membrana, inclusive, una membrana hecha de fosfolípidos, la tiene acá. Esta tiene lipopolisacáridos, tiene peptidoglicanos, tiene, si se fija, otra membrana fosfolipídica. En conjunto, a esta parte se le llama pared celular. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si nosotros vemos este esquema, lo que hace la tulatromicina es primeramente buscar un punto de entrada, va a abrir un canal, nosotros le llamamos canal. Y ese canal, una vez que entra la tulatromicina, lo que va a hacer es tomar 2 rutas. Por un lado, irse a la acción donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. ¿Para qué sirve esa síntesis de proteínas? Esa síntesis de proteínas le permite a las bacterias estarse multiplicando. Y entonces, lo que hace la tulatromicina, irse a la fracción 50, perdón, voy a regresar un poquito, ¿sí? Lleva a cabo la síntesis de proteínas, una parte, la mayor concentración, y la otra trata de buscar la salida, esa que le va a dar la resistencia si se tratara de otro medicamento. Lo que sucede aquí, si se fijan, es que dice elude la bomba de expulsión. La bomba de expulsión permite la salida, y entonces se encuentra en el medio y permite la resistencia, o es lo que llevaría a cabo o provocaría la resistencia al medicamento, cosa que no ocurre con la tulatromicina, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Claro, entonces, esta es la pared de una bacteria. Ahora, esta es la bacteria. Esta es una bacteria, y entonces esta bacteria tiene 2 fracciones. En el caso de la síntesis de proteína, tiene esas 2 fracciones, una pequeña con 30S y otra tiene una fracción grande que son 50S. Pero no solamente tiene eso, tiene un sitio A y tiene un sitio P. ¿Qué ocurre aquí? Es donde se lleva a cabo la síntesis de proteína. Lo que estamos viendo aquí, todas estas bolitas secuenciadas, son aminoácidos. Las proteínas se sintetizan a través de factores de iniciación y factores de elongación. Entonces, lo que está ocurriendo es que está creciendo la proteína. ¿Y qué va a hacer? Pues bueno, a que vaya y aparezca, que se reproduzca y ocurra otra bacteria. Y entonces, en el momento en que llega, este es el sitio B, llega la tulatromicina, ¿sí verán? Entonces, en el momento en que llega la tulatromicina, esto inhibe la síntesis de proteínas, desaparece. Y entonces la bacteria no tiene la capacidad para poder reproducirse. ¿Está claro? Y en este esquema es otra imagen también que representa la acción sobre el ARN y explica lo que mencionamos hace un momento, ARN ribosómico bacteriano. Y este es otro esquema, se hace el mecanismo de acción. Tenemos la fracción 30S, la pequeña. Esta o la S significa el peso molecular que tiene. El peso lo inventó el que le descubrió, se llama Sventel, y esto tiene 50S, y entonces esta es la cadena proteica, y cuando llega la tulatromicina, pues automáticamente la proteína desaparece y le impide que la bacteria se siga reproduciendo, ¿sí? Bien. Otra parte
de la farmacodinamia es esas famosas interacciones. Y esto tenemos que fundamentarlo, no también nomás decirlo así por decirlo. Hay tratamientos etiológicos y tratamientos sintomáticos. En este caso, la troatromicina está fundamentado en que hay artículos que mencionan propiedades no antibióticas de los antibióticos. Entonces, cuando yo leo eso, me pongo a pensar que si yo induzco tratamiento con Pisadrax y pongo la troatromicina de forma intramuscular, me va a quitar el problema, ¿sí? Me va a quitar la causa de las enfermedades. Entonces, lo que voy a encontrar es que, ahorita voy a explicar por qué, por cómo lo hace, pero no necesito esta cantidad de medicamentos. Puse los que se me ocurrieron al ser profesor de farmacología en la Universidad de Guadalajara, en la Escuela de Veterinaria, ¿sí? ¿Cómo le hace? Pues bueno, aquí está la clave. La troatromicina, el Pisadrax, lo que tiene es tener acciones inmunomoduladoras y antiinflamatorias, ¿sí? ¿Por qué se da el proceso inflamatorio? Para que se dé la neumonía, se da la síntesis en la membrana de los alveolos pulmonares, la síntesis de sustancias que promueven la inflamación, principalmente ácido araquidón que se produce en la membrana, posteriormente quimocinas y luego citocinas. Esto es lo que va a provocar la neumonía o inflamación de los pulmones, ¿sí? Bien, luego, ¿cómo lo va a quitar entonces? ¿Cómo le va a hacer? Primero, la troatromicina tiene propiedades. La primera se le conoce como apoptosis de los neutrófilos. Cuando hacemos un prótesis sanguínea tenemos los glóbulos rojos, pero lo que nos interesa es identificar a un neutrófilo. ¿Qué es apoptosis? El término apoptosis significa muerte celular programada. Es decir, está acelerando su proceso. Pero vamos a ver por qué acelera el proceso. Primeramente, al detectar que hay neutrófilos, posiblemente detecta que hay inflamación y entonces trata de eliminar los neutrófilos, los fagocitos, o fagocitosis, perdón, de esos neutrófilos. ¿Dónde ocurre la fagocitosis? Estos son monocitos, que en torrentes sanguíneos se llaman monocitos, pero en pulmones se llaman macrófagos alveolares, que es el sistema de defensa que tienen los pulmones para supuestamente defendernos a nosotros, defender a los cuerpos de los problemas respiratorios. Y lo que sucede es que aquí tenemos al neutrófilo, se une al monocito o al macrófago alveolar y entonces trata de sacarlo, que no libere la sustancia que fagocitó esta célula, que no la libere dentro porque va a provocar necrosis. Y la necrosis es un problema más serio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Expulsa la sustancia que va a liberar las toxinas. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, ya por último, a través de mediadores proinflamatorios, pero lo importante es que saca del sistema respiratorio a través de un sistema que se llama sistema retículo histocitario o retículo endotelial. Y por lo tanto, distingue que son sustancias que se estaban produciendo en el proceso inflamatorio, baja la concentración de esta enzima que también se produce en el proceso inflamatorio, baja como consecuencia de estas dos disminuciones la inflamación, y por último, disminuye la inflamación pulmonar, ¿sí? Y entonces tenemos como conclusiones tres principalmente. Al usar Pisadrax, lo que voy a encontrar es por su bajo volumen de medicamento, pero alto volumen de distribución, Pisadrax es el medicamento de elección para los problemas respiratorios en cerdos. Segundo, por su seguridad, bajo índice de residuos y espectro de acción, Pisadrax sería recomendable como tratamiento en coinfecciones respiratorias en los cerdos. Y por último, tenemos que por su capacidad de penetración intracelular y su vida media larga, Pisadrax incrementa los beneficios, principalmente económicos, como dice el análisis del doctor Vito. ¿Sí? De mi parte sería todo, y pues bueno, si hay una pregunta, estoy a su solicitud. Gracias, doctor. Igual abrimos otro espacio para preguntas con el doctor Nolasco. Creo que en esa... Yo creo, se supone, cuando hablamos nosotros de medicamentos, hay dos condiciones. Una es el medicamento y otra cosa es el vehículo. Normalmente un vehículo tiene que ser una sustancia inerte o una sustancia inerte que le permita pasar el cerebro orgánico.
Lo que ocurrió es que muchas veces sobrecargas al hígado, y el hígado o atiende el medicamento o atiende al vehículo. ¿Sí? No recuerdo el año, 1930, los alemanes ya habían probado un vehículo parecido. Hay algunos vehículos que son hepatotóxicos. Entonces, yo no creo que haya sido el principio activo. Yo no entiendo más por un vehículo que es hepatotóxico y que el volumen se fue directamente al hepatocito y el hepatocito, los retículos o los organelos que tiene dentro no tuvieron la capacidad para metabolizar ese medicamento. Y por lo tanto, pues suena como un tóxico y se va directamente al hígado, al riñón, al sistema de purificación y el sistema de distribución. Automáticamente el animal muere en minutos. No le da oportunidad absolutamente a nadie. El ejemplo que mencionó el doctor ha pasado con desparasitantes. Ahorita le pasó a esta persona con la tulatromicina